Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo en la cita de los miércoles con estos vídeos compuestos que te estamos llevando últimamente, y hoy en concreto tenemos tres temas que te vamos a llevar. Uno, vamos a ver detenidamente una criadora de pollitos, en este caso tenía pollitos de codornices. Vamos a hablar acerca de esta criadora en concreto. Vamos a ver también otra de las variedades de razas de canarios de color que estuvieron presentes en la edición del concurso de Canaricultura Villa de Marchena. Y también vamos a ver dos patos criollos que sacamos en nuestra incubadora. En ese lote que salió creo que fueron, recordar, 7 ejemplares, pero 2 se quedaron cerca en una amistad que tengo por aquí cerca, y por lo tanto nos da la ventaja de seguir un poquito su crecimiento. Vamos a verlo con 2 meses y medio. Pero antes, aquí aparece Hecho en Casa. Nos gustaría que le echaseis un vistazo a este nuestro canal secundario y que os suscribierais a él, que nos servirá de complemento para seguir contando cosas que aquí en este canal no nos vamos a detener, y por supuesto también como adelanto de las cosas que iremos viendo aquí en Incubadoras Caseras. Vamos a comenzar ya, y lo hacemos por esa criadora que en ese momento tenía codornices. Y aquí tenemos la criadora, muy fácil, muy simple, porque en verano la temperatura exterior es alta. Simplemente, como medida de precaución, allá al fondo una lámpara que está conectada a un termostato que la encenderá en el caso de que se nos presente cualquier noche fresquita. Es una criadora que en esos momentos tiene codornices, como podéis ver, y que está hecha en un lateral de la casa utilizando uralita y algunas placas de tela metálica, simplemente para evitar que puedan salir o que pueda entrar cualquier rata que acabe con nuestros animales. Esto en invierno está claro que no podríamos hacerlo porque la temperatura sería muy fría y a esto tendríamos que añadir en muchas ocasiones la lluvia. Por eso en invierno son criadoras más recogidas, más herméticas, y tenemos que tener mucho más controlada no solo la temperatura, sino también la humedad relativa. Como veis, con el buen tiempo es fácil hacer una criadora para pollitos. ¿Por qué? Porque ya tenemos de por sí una buena temperatura, una temperatura alta en el exterior, y eso nos va a ahorrar muchas cosas, sobre todo si tenemos que sacar constantemente y grandes cantidades. Por eso en verano, en primavera también, aunque hay que tener cuidado con las noches, es más fácil sacar los pollitos adelante y económicamente más rentable. Ahora, a continuación, nos quedamos con esos patos criollos, 2 patos criollos que sacamos en una de nuestras incubaciones, en una de nuestras pruebas que le hicimos a una de nuestras incubadoras caseras. Y aquí podéis ver cómo va pasando el tiempo y cómo se van poniendo de grandes nuestros patitos criollos. En estas imágenes, cuando las grabamos, tenían aproximadamente 2 meses y medio de edad. Y lo hacemos porque sois muchos de vosotros los que nos decís que por qué no sacamos de vez en cuando imágenes de la evolución de los pollitos de las diferentes especies que vamos sacando en nuestro canal. Y la verdad es que prácticamente los regalamos todos y en muy pocos casos podemos hacerle un seguimiento. Estos 2 patos, de aquellos 7 que sacábamos en nuestra incubadora casera, sí los tenemos más cerca y los podemos grabar de vez en cuando para que vayáis viendo su evolución. Estos patos, que se los conoce con diferentes nombres dependiendo la zona en la que estéis, pues bueno, tienen un crecimiento rápido, tienen un tamaño muy bueno, y los huevos también son unos huevos de muy buen tamaño. Evidentemente no son muy ponedores, pero de verdad, si quieres sacar estos patos en incubadora, son unos patos que salen muy bien manteniendo los parámetros de temperatura y humedad relativa ideales. Prácticamente con los mismos parámetros que solemos sacar los huevos de gallina, quizás un poquito más alta la humedad en los últimos días de incubación. Como ven, ya tiene sus plumitas, van a ser en tonalidad oscura, y fijaros ya cómo le brillan esas plumas oscuras según les dé el sol de un lado o de otro. En fin, este es el seguimiento
que estamos haciendo a estos patos criollos, 2 meses y medio. Todavía se les ve el plumaje de nuevo, pero ya con un tamaño bastante considerable. Van creciendo rápidamente y es que el pato criollo, pato mudo, es una especie que alcanza un buen tamaño y que su desarrollo es rápido si hacemos las cosas bien. Ya por último nos quedamos con una de las variedades de canario que son muy bonitas, paeo amarillo, y que pudimos ver en la edición pasada del concurso ornitológico Villa de Marchena, aquí en nuestra localidad. En esta última edición del concurso de canaricultura hemos grabado sobre todo los diamantes de Gol, híbrido de cardenalito de Venezuela con isabelita del Japón, y también hemos grabado los híbridos de canario con verdón, con jilguero, con chamarín, en fin, las distintas variedades. Pero todavía nos quedaba esta variedad del concurso anterior, que es la última. Ya te hemos puesto las diferentes mutaciones que había en la sala y por supuesto este año no íbamos a volver a grabar lo mismo. Por eso aquí os dejo con imágenes de esta última variedad de canarios del concurso ornitológico Villa de Marchena. Y aquí hemos llegado al final de este vídeo en el día de hoy. Hemos visto la criadora, hemos visto cómo van esos 2 patitos criollos que sacamos en nuestra incubadora casera y por supuesto, lo último, esta variedad de canarios. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo.